mejor comenzar el año que aprendiendo a respirar, a conocerse a uno mismo y viajar hacia ese mundo interior. El día de hoy en 360 Team Fitness tenemos el gusto de entrevistar a Christine Bourne. No te puedes perder el siguiente video, así que acompáñanos. La respiración es la vida, es nuestro mejor amigo, la mejor amiga o amigo del momento que nacemos hasta nuestro último suspiro. Cuando no respiramos bien, el oxígeno no entra bien en el cuerpo. Entonces, como sabemos que el cerebro está el último que va a recibir el oxígeno, el cerebro va a cansarse de buscar el oxígeno adentro de su cuerpo y con el tiempo el sistema nervioso va a cansarse. De ahí llega con mucho tiempo la depresión y vamos a estar mal adentro de nuestro cuerpo sin saber que en realidad viene de nuestra respiración. Somos hechos de respiración, somos hechos de aire. Entonces el aire no solamente se va a los pulmones, se va también a los riñones, se va adentro de la sangre, limpiando todo el cuerpo, la célula. Sin una buena respiración, la toxina se queda dentro del cuerpo. Entonces la toxina va a llegar con el tiempo, la enfermedad. La respiración permite de haber un pensamiento claro para tener una decisión justa, adecuada. Porque cuando no respiramos bien, entonces la mente está confundida. Porque es la mente, muchas veces está, vamos a decir, influenciado por uno, por otro, pero no es su decisión propia. Cuando tenemos una respiración, una buena respiración, vamos a tener una decisión propia, una decisión que nos corresponde verdaderamente. Es que muchas veces después los niños son influenciados, por los padres que tienen un mal conocimiento del ser. También ellos fueron contaminados por sus padres, después a la escuela, que nos inculca muchas cosas que no son, y también la sociedad. Entonces estamos contaminados y por la contaminación, entonces la respiración inicia a no estar adecuada. Porque cuando, por ejemplo, somos estresados o que somos en cólera, vemos que la respiración está más acelerada. Entonces, cuando está más acelerada, el corazón también está más acelerado y entonces el oxígeno no puede llegar al cerebro y vamos a tomar malas decisiones. La gente cuando inicia a respirar correctamente me dice que se siente más liberada en sus pulmones, se siente positiva en su mente, se siente totalmente aliviada y alegre. Es que lleva una buena respiración. La cosa es que cuando no respiramos bien, por ejemplo, hay personas que mucho inhala y exhala poco, o exhala e inhala poco. Entonces se intoxica. ¿Por qué? Porque la respiración es como un dar y recibir. Inhalar es recibir, exhalar es dar. ¿Sí? Si estamos siempre inhalando, recibiendo, a un momento se asfixiamos. Y si solamente estamos dando, dar, porque hay personas muy generosas que dan, pero no saben recibir. Entonces igual vas a asfixiar, porque la respiración es eso, saber recibir y saber dar. Y esa es la fuente de la salud, del bienestar y de una mente y un espíritu sano. Que cuando estamos en odio, tenemos rencor con una persona, la respiración está acelerada. Vemos que la respiración está cortada, no está
a igualdad. Inhalamos o exhalamos demasiado diferente. Que si estamos respirando con tranquilidad, con suavidad, no es necesario de respirar fuerte. La respiración tiene que estar dulce. Y si estamos dulce adentro. Y cuando la dulzura llega al corazón, que va a estar con una respiración suave, entonces podemos perdonar. Quiere decir que no es una respiración yógica, es una respiración profunda, como una forma de trance para poder liberar emociones o también cosas bloqueadas adentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra célula, de nuestra sangre. Y eso permite de liberar a la persona de toda forma de bloqueo o de toda forma de sufrimiento, herida pasada. Es como liberar algo a la superficie de un lago, después es más fácil que el corriente pueda llevarla. Entonces, una vez que lo hemos reconocido, somos conscientes de lo que es, podemos lograr a liberarse. La respiración detox es todo el cuerpo que respira, pero máximo es la exhalación. La inspiración está pasiva y la exhalación está, vamos a decir, exagerada para poder justamente llegar a una trance. El cuerpo está mareado, entonces la mente se libera y puede lograr a liberar algo. Así, durante 1 hora y media. Rápidamente, la mareación viene al cerebro. Por eso, esta respiración se echa, la persona tiene que estar echada, porque si no, vas a caer por el piso. Con el tiempo va a venir, la toxina va a salir por las manos. La mano se endura, de ahí salen las toxinas. No hablo de toxina alimentaria, yo estoy hablando de toxina emocional, afectiva, mental y a veces espiritual que nos encierra, porque a veces hay mucho dogma que nos encierra. La verdadera religión no es algo que nos encierra, es algo que nos revela, algo que nos abre a la naturaleza, a lo demás. Entonces, esta respiración va a permitir de abrir nuestro cuerpo, eliminando una mente que está bloqueado, encerrado. Vas a llegar a todo, a la emoción, a la célula, a la sangre, a la memoria que tenemos adentro de nuestro cuerpo. Por eso que esta respiración, cuando le practicamos regularmente, a cada vez que vamos a practicar, vamos a ir más lejos adentro del suelo. Podemos hasta desbloquear cosas in vitro o de vida pasada. Entonces permite de tranquilizar la mente, de tranquilizar el cuerpo. Y como hemos logrado de ver cuál es la causa y la meta de nuestro problema, entonces podemos lograr a eliminar, curar y sanar eso. Es que cuando regresamos a la ciudad podemos conectarnos después con la meditación, con el yoga. Es cierto que sí, porque si el cuerpo está liberado, el cuerpo está dispuesto a hacer cosas más físicas para poder lograr a tener un cuerpo físico más fuerte. Y es exacto lo que está diciendo. Justamente cuando estoy haciendo yoga, yo tomo mucho esta imagen de la ola que va y se retira, se echa y se retira. La respiración inhalando y exhalando es la misma cosa. Inhalamos y exhalamos como una ola que se echa y se retira. No, de todas formas, a partir del momento où abrimos nuestra conciencia, nuestra respiración, es como una onda que va alrededor del cuerpo. Si la onda está positiva, atraemos todo que está positivo, porque es una ley de atracción.
Si respiramos mal, entonces estamos desorganizados en el cuerpo, en la mente, e al igual vamos a atraer cosas desorganizadas. Por eso que la respiración, como todo, a partir del momento estamos en armonía dentro de sí mismo, llegamos a la armonía. Bueno, también hay las cosas de no querer ver a veces nuestro problema. Muchas veces estamos huyendo lo que estamos, porque en realidad tenemos miedo de ver que adentro de nuestro ser hay la luz. Y muchas veces estamos con miedo de ver la luz porque estamos tanto acostumbrados a ver la oscuridad que el desconocido nos da miedo. La desconocida lleva a una angustia porque no sabemos qué hay atrás del velo. Entonces estamos así, sí, me voy, no me voy, y qué voy a ver, y qué va a pasar. Entonces, esta ignorancia de saber qué hay atrás del velo nos hace rechazar a veces alguna respuesta, alguna ayuda. Solamente es el miedo. Saber que el miedo nos corta de muchas cosas. El miedo nos corta de la armonía, de perdonar. Una vez una persona, un sabio, me decía, el contrario del amor no es el odio, es el miedo. Porque el miedo corta todo, cierra todo y no deja ver la luz, no deja ver la alegría, la felicidad. Porque al final, cuando nacemos, como hemos dicho, somos todos de puro. Estamos armoniosos adentro de nuestro cuerpo, no tenemos ningún miedo, somos puro amor. Un niño es puro amor, él ama a todos, no va a hacer discriminación de uno de otro, él ama con todo su corazón y con amor incondicional. Y este miedo tiene que sacarlo. Cuando el miedo desaparecerá del corazón y de la mente de la persona, el mundo se abrirá a otro mundo. Un mundo de luz, un mundo de paz, un mundo de armonía entre hombre y mujer. Y cualquier cosa somos, vamos a aceptar al otro como eres, no como nosotros queremos que está. Gracias, Levis, por esta entrevista. Gracias por todo que me está escuchando. Y bueno, si quiere contactar, ya tengo un número de teléfono, es 976 40 46 89. Es mi teléfono y WhatsApp. Y recibiré su mensaje con mucho gusto para saber si se quiere más información.